le queremos hoy desear espléndidos, o reconocer los espléndidos 70 años del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas, y le anunciamos a las amigas y amigos de 15 UCR que todo lo que hace el instituto más todo lo que hacemos aquí en Canal 15 se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros a la señora directora del IICE, a la profesora Milagros Saborío, y tenemos en representación de la historia al más reciente exdirector del IICE, quien también profesor de la Escuela de Economía, don Juan Robalino, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones, y igual que doña Milagro. Y pues si yo cantara bonito, ni aún así les cantaría Estas son las mañanitas, pero sí mi reconocimiento para el instituto. Muchísimas gracias, don Juan, por esta invitación y por este reconocimiento. 70 años ya es una trayectoria bastante larga, a través de la cual el instituto se ha cimentado como una institución de investigación muy importante en el país, una contribución muy importante que hace la universidad a la sociedad costarricense. Y evolucionó también, ¿verdad? Porque para empezar partió de algo que no se llamaba IICE, y supo, hay que decir que un señor que tiene nombre de campus, un profesor de la facultad, que originalmente era abogado y en paz descanse se llamó Rodrigo Facio, entendió que la investigación económica y los datos eran muy importantes, y entonces convenció, si mi memoria no me engaña, o reclutó de alguna forma a dos señores que creo que fueron ministros de Hacienda, a don Bernal Jiménez y a don Raúl Gess, para que hicieran el proceso de esto. No estoy seguro si ambos, y creo que sí, fueron funcionarios del Banco Central en algún momento, para que la gente del Banco Central también se entere de que tuvo. Y el Banco Central, a alguno de ellos o a ambos, los envió, si mi memoria no me engaña, a Chile, por disposición de la Junta Directiva. Hay el acuerdo de que eso ocurriera, y hay una especie de compadre hablado, porque don Rodrigo Facio era miembro de la Junta Directiva del Banco Central, de manera que él sabía de qué estaba hablando, y posiblemente tuvo una enorme capacidad de convencimiento, tanto que esas cosas ocurrieron. Perdón por ese pequeño detallito, pero me parece que era importante, y que luego se llamó de otra manera, y en algún momento el Consejo Asesor, o como quiera que se llamara, hizo que todas las facultades, todas las escuelas o departamentos, según fuera, lo adoptaran. Por favor. Sí, efectivamente, don Rodrigo Facio tuvo un papel fundamental en la creación de lo que se llamó en ese momento Departamento de Investigaciones Económicas. Don Rodrigo Facio había sido decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, que es la predecesora de la Facultad de Ciencias Económicas actual, pero que también en ese momento, que estamos hablando pocos años después, no tan pocos años, pero digamos que la vida inicial de la Universidad de Costa Rica, en esta vida inicial de la Universidad de Costa Rica, que había sido fundada en 1940,
En los años del 48 al 52, don Rodrigo Facio fue decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales. En este periodo, él estaba promoviendo que se hiciera investigación y que se hiciera reflexión sobre la economía dentro de la escuela. Y esas ideas fueron calando. Para el año 1955, que es el momento de creación del Instituto del Departamento, en ese momento, de Investigaciones Económicas, don Rodrigo Facio ya no era decano de la escuela, sino que el decano era don José Joaquín Trejos. Y en realidad, en este periodo inicial, en el 55... de pie de página sí, para los muy jovencitos. Don José Joaquín Trejos Fernández fue presidente de la República. Cierro el paréntesis. Sí. Pero en este momento era decano. Entonces, en el 54-55, cuando se está creando el Departamento de Investigaciones Económicas, está don Rodrigo Facio como rector de la Universidad de Costa Rica y don José Joaquín Trejos como decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, y se está discutiendo este tema de investigación. De hecho, entre el año 54 y 55 también se creó el Instituto de Investigaciones, un Instituto de Investigaciones Estadísticas, que estaba promoviendo uso de datos y uso de herramientas estadísticas en el análisis de esos datos. Y en el 55 pues se crea el departamento, y de hecho en el 61, unos años después, se creó el Instituto de Investigaciones Sociales, o lo que después terminará siendo el Instituto de Investigaciones Sociales, dentro de esta misma escuela. Así que había como todo este ímpetu por hacer investigación, ¿verdad? Y por hacer que la investigación fuera útil para la sociedad. Pues para ser útiles a la sociedad, esperamos que el canal nos invite a regresar. Mi nombre es Gabriela Mayorga y esto es Economía para Llevar. Estamos celebrando. Felicidades al Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, que cumple 70 años de hacer investigación en temas económicos. El desarrollo costarricense de estas últimas 7 décadas sin duda ha caminado de la mano del conocimiento que ha sabido construir este centro de investigación, nacido en 1955, y cuyo gran prestigio ha sido su excelencia académica y sobre todo su criterio independiente. Cuando el conocimiento sabe decir en forma y fondo su capacidad de incidencia y profundidad transformadora, es para el beneficio de las grandes mayorías. Larga vida a la investigación económica que genera el ICE-UCR. Felicidades en su 70 aniversario y que sean muchas décadas más de construir criterio económico con ética e independencia. Señora directora, si quiere completar esa reseña histórica, por favor. Claro, con mucho gusto, y me alegra mucho que podamos seguir un poco hablando de este tema, porque tal vez es relevante decir que en este momento, cuando se estaba creando el Departamento de Investigaciones Económicas, había una discusión que a mí me parece que es importante sobre cuál era el papel de la investigación y el papel incluso de la misma universidad con respecto al apoyo que le podía dar al gobierno de Costa Rica. Y esta discusión es sumamente interesante porque había una posición que era más en la dirección de que el apoyo de la universidad fuera un involucramiento más estrecho, tal vez con respecto al gobierno, y otra visión que era de una mayor separación en los roles de la universidad y de su investigación y el rol del gobierno, en el sentido de hacer de la investigación sí al servicio de la sociedad costarricense, pero mucho menos ligada a un proyecto específico que pudiera tener un gobierno específico en algún momento. Y esta discusión dio a que cuando se creara el Departamento de Investigaciones Económicas ya hubiese una línea muy clara de qué era lo que se quería hacer, ¿verdad? Incluyendo que la investigación fuera una investigación de alta calidad y muy profesional, que es algo que se ha mantenido a través del tiempo, incluyendo también que se hiciera una separación entre lo que es el instituto, o en este caso el departamento como tal, y lo que son sus diferentes proyectos de investigación.
Y esto es porque además esa discusión estaba relacionada con un proyecto de investigación grande, que fue el primer proyecto del Departamento de Investigaciones Económicas, que era un proyecto construido alrededor de la planificación del desarrollo de diferentes sectores económicos dentro del país. Entonces, este proyecto se separó claramente de lo que era el departamento como tal. Sin embargo, la historia de los dos estuvo ligada en los primeros años, porque estos estudios del desarrollo de los diferentes sectores fue realizado hasta el 67 inclusive, o sea, durante un periodo de más de 10 años, y además se hizo también con una visión más de planificación, ¿verdad? La planificación estratégica del desarrollo del país, inspirado por una corriente que ya existía, que estaba en toda Latinoamérica, que estaba tratando de promover CEPAL, y dado que la persona que estaba dirigiendo este proyecto de investigación era don Raúl Hess. Entonces, y él había estado preparado, había estudiado estos modelos en Chile, se había preparado en Chile en un curso que había realizado ahí, y entonces tenía pues como un marco conceptual que permitía realizar estos modelos y estos estudios, propuestas específicas sobre políticas para los diferentes sectores. Los sectores incluían el sector agropecuario, el sector externo, después incluyó industria, y también habían análisis específicos que se estaban haciendo sobre el sector público, cómo organizar el sector público, y luego también se trató el tema de transporte y de energía. Hay dos detallitos. Alrededor de esa época regresa al país un puntarenense que no estaba demasiado conectado con el país porque había estudiado en Suiza, y entonces por ahí lo conectan, y entonces este puntarenense se llama Eduardo Lizano, y entonces le dijeron que trabajara Raúl Hess o Bernal Jiménez se fue a un puesto del gobierno, y entonces había que sustituirlo, y entonces entró don Eduardo Lizano a trabajar con el instituto. De manera que el primer trabajo de don Eduardo fue en el instituto, no en la Escuela de Economía. El instituto me parece que ha tenido múltiples, digamos, en eso de a qué se refiere, ha tenido algunos periodos en que la historia se vuelve importante, en que uno de los temas que se volvió significativo es el tema del ambiente. Y en el ambiente, de alguna manera los atrajo a ustedes dos, pero en particular primero a don Juan Robalino. Sí, bueno, primero que nada agradecerle la invitación. Es un momento muy especial que el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas cumpla 70 años. Ha sido una institución clave para la política económica y en general para la política pública en el país, pero también me parece que ha servido de forma muy importante para la formación de muchísimas personas que terminan tomando decisiones. Entonces, me parece que se merece toda la celebración que estamos tratando de darle. Sí, cuando asumí la dirección del instituto, existe todavía un poco la discusión que tenía don José Joaquín y don Rodrigo Facio, ¿verdad? Sobre cuál es el papel que tiene que llevar a cabo el instituto en frente a la política pública en términos de toma de decisiones. Hay una parte que es muy importante, que es la generación de conocimiento, que se utiliza, ¿verdad? Al final, al fin y al cabo, toda generación de conocimiento debería tener como objetivo mejorar el bienestar social. Pero hay otra parte que es más directa en términos de influenciar la política, ¿verdad? Entonces cada uno de los directores ha tenido que tomar una decisión sobre en dónde enfatizar y de qué forma llevar a cabo ese trabajo tan importante
de dirigir un instituto de esa magnitud. Sí, como para volver a su pregunta original, un poco en nuestro trabajo, en general diría... don Juan, vamos a pedirle al canal que nos invite para que usted termine de referirse a esa pregunta en el siguiente segmento. Quisiera agradecer a don Juan por invitarme a este programa Economía y Sociedad y al mismo tiempo felicitarlos por estos 25 años fructíferos que han tenido divulgando las investigaciones de la Universidad de Costa Rica. Don Juan Robalino se iba a referir a la pregunta sobre ya no a la relación de la investigación con el gobierno, sino a qué tema era tema de economía. Yo me acuerdo que en alguna comisión que me tocó coordinar, y yo he tratado de nunca coordinar nada, que se descoordinan si yo coordino, había una serie de colegas de ustedes que creían que solo la economía sin ningún adjetivo era lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacerse, y cualquier adjetivo era casi una mentada de alguna cosa. Por favor. Sí, claro, bueno, estábamos conversando sobre el papel del instituto, ¿verdad? En la toma de decisiones. Y bueno, el instituto ha jugado un papel muy importante en temas relevantes de la economía y temas muy aplicados, como por ejemplo el mercado laboral, ¿verdad? Programas sociales también, ¿verdad? Que tienen, digamos, que se alimentan de diferentes disciplinas, pero que la economía tiene mucho que decir, por eso es que es muy relevante que... Parenticito, Juan Diego Trejos me parece que merece todo el reconocimiento de todos los que nos hemos beneficiado leyéndolo y aprendiendo de él. Él fue subdirector del instituto y, si mi memoria no me engaña, fue en algún periodo director interino o alguna cosa, pero bueno. Sí. También es herediano, pues, es historia. De las personas que prácticamente dio su vida profesional al instituto, ¿verdad? Clave para fortalecer esos campos y generar incidencia en la toma de decisiones. Bueno, entonces hay otros temas que son importantes, y aquí desde la academia me parece que una de las cosas que podemos hacer es invertir en generar conocimiento que es relevante de largo plazo, como cuestiones ambientales y climáticas, ¿verdad? Son amenazas que no se ven hoy, pero que sin duda van a tener un efecto muy importante en el futuro. Y nosotros tenemos la posibilidad de generar investigación y conocimiento para que generen, digamos, una buena toma de decisiones en el futuro, ¿verdad? Y entonces también eso era uno de los brazos de investigación que tratamos de promover, y que Milagro también, que tiene una formación muy fuerte en el tema, me imagino que va a seguir promoviendo. Sí, yo creo que ustedes deben ser tal vez, bueno, en primer lugar son dos espléndidos economistas, esa parte, y profesionales, y además creo que en el tema de economía y ambiente posiblemente son las dos personas que más han hecho y más saben sobre ese tema, pero bueno, yo soy un profesor sucho de cuarta, de manera que, y un anciano, de manera que, señora directora, por favor. Bueno, muchísimas gracias por decir que somos tan buenos economistas. Es que lo son, digo, yo no miento. Sí, por lo menos conscientemente no miento. Sí, no, muchas gracias. Es un reconocimiento muy valioso, ¿verdad? Realmente muy valioso. Muchísimas gracias. Porque estamos hablando de un reconocimiento que viene de un economista que, además de ser nuestro profesor, es una persona que también tiene una trayectoria muy importante y un conocimiento muy profundo de lo que es la economía y lo que es la historia de la economía en Costa Rica. Entonces es un reconocimiento muy valioso.
con respecto a economía ambiental, que es lo que estamos hablando ahora y es dentro del instituto, y creo que además estamos hablando no solo de economía ambiental, sino que estamos hablando de esta renovación que hace el instituto de temas y también de la forma de tratar esos temas. Porque ciertamente hay temas dentro del instituto que tienen una trayectoria sumamente larga. Por ejemplo, qué sé yo, se estaba, volviendo otra vez al tema que dije antes, se estaban analizando los diferentes sectores de la economía de Costa Rica cuando empezó el instituto, y se siguen analizando hoy los diferentes sectores de la economía a través de diferentes investigaciones que hacemos. Es una reflexión que continúa. La reflexión sobre el mercado laboral, tal vez realmente hay un impacto muy importante que hizo Juan Diego Trejos y se sigue haciendo ahora. Y hay temas en los cuales tal vez los economistas que hemos llegado un poco más reciente, como nosotros dos, entonces traemos estos temas nuevos y también este tratamiento más interdisciplinario de temas, con economía ambiental, pero también con economía de la educación o incluso con la participación de equipos que son más interdisciplinarios en los proyectos de investigación que tenemos, ¿verdad? Tratando temas en los cuales no solamente hay economistas, sino que también hay personas de otras áreas que trabajan dentro de estos proyectos. Y es porque los retos también que va enfrentando la sociedad, al menos en mi opinión, son retos más complejos que necesitan equipos más amplios de investigación. Yo creo eso muy importante y de alguna manera la facultad en la decisión del Consejo Asesor, o como quiera que se fuera a llamar eso, de que no fuera el instituto porque en alguna época medio fue el instituto de economía, no, el instituto de todas las 4 o 5 disciplinas, eso de 5 no lo voy a explicar, de la facultad, y entonces el instituto es el instituto de la facultad. ¿Me equivoco, don Juan? No, totalmente de acuerdo. Tratamos de hacer investigación que sea relacionada con todos los temas, inclusive, como mencionaba y enfatizaba Milagro, inclusive tocamos temas que van más allá de las ciencias económicas, ¿verdad? Pero tienen una perspectiva donde podemos contribuir desde nuestra disciplina. Temas como, bueno, ya mencionaba educación, ambiente, programas sociales, y entonces me parece que ese toque multidisciplinario que se está adoptando le da mucho más amplitud al trabajo que hace el instituto y en general al que hace la universidad. Medio minuto no nos queda, pero debo decir que, igual que lo hice al principio, pues felicitarlos, y que esta universidad, que cada día es más grande gracias a los impuestos que llegan al FES y el endeudamiento externo que llega al FES, y la asociación que tiene los sectores privados con el instituto y con otras instancias universitarias, que sigan creciendo y que el instituto siga con la excelencia que lo caracteriza. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias.